Hola a todos. Suscriptores, amigos y personas de YouTube. Después de ver estas 20 torturas desearías morir castrado o de un balazo en la cabeza. Para mí todas las torturas son muy cabronas, así que esto no lo consideraría un top 10, y así que te lo dejo a tu criterio. Si eres menor de 11 o 12 años puedes irte ya que las imágenes son fuertes. Empecemos. Los zapatos castigadores. Los zapatos metálicos tenían en la planta unos pinchos que en caso de apoyar la planta de pie se clavan por la parte baja del pie. Para no perforarte debías mantenerte de puntillas el máximo tiempo posible. Para más sufrimiento este método de tortura se combinaba con un sistema que inmovilizaba las manos y muñecas cerca de la cabeza y te obligaban a permanecer erguido. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo piensas que podrías aguantar de puntillas para no clavarte los afilados pinchos en la planta de los pies? El tenedor de los herejes. No es ese tenedor que lo utilizas como utensilio para comer. Dotado de 2 puntas en cada uno de sus extremos, este cruel tenedor estaba ideado para que los herejes confesaran permitiéndoles mover la boca únicamente para hablar susurrando. Por medio de un cinturón se fijaba el tenedor al cuello del torturado que debía mantener el tiempo máximo la cabeza hacia atrás para no clavarse en el esternón y la barbilla los afilados pinchos. Taburete sumergible. Utilizado principalmente en mujeres acusadas de brujería. La silla era sumergida bajo el agua quedando la persona torturada inmovilizada bajo el agua sin poder respirar. El inquisidor decidía cuánto tiempo debía permanecer el torturado o torturada sumergido. El proceso solía repetirse hasta que el torturado moría ahogado o confesaba, caso en el cual se ejecutaba al acusado ahorcándole o en la hoguera más tarde. Las botas. Las piernas de la víctima se colocaban entre 2 planchas de madera que se unían por medio de cuerdas. Entre las piernas se situaban unas cuñas que la persona que realizaba la tortura golpeaba repetidamente con un martillo. Se podían introducir hasta una docena de escuñas. Cada vez que se realizaba un golpe preciso los huesos de las piernas se fragmentaban. Cuando se retiraban las tablas lo que antiguamente eran las piernas se convertía en un amasijo de huesos rotos que tan solo la piel impedían que cayeran al suelo. La tortura de agua. Se ataba a la víctima con un alambre de espino y se le tapaba la boca con trapos para que no pudiese vomitar. Por medio de unos tubos se le introducía por los conductos nasales agua hasta que su estómago estuviese a punto de explotar. Al hincharse el abdomen los alambres de espino se clavaban en el cuerpo. El forcejeo causado por el agudo dolor de sentir como tu estómago está a punto de explotar causaba que el alambre de espino se te clavara en muñecas y tobillos. Pero esto no era todo. Una vez hinchado los torturadores te empezaban a pegar patadas y saltar encima hasta que el estómago explotara y te causara la muerte. ¡Oh mierda! La uñas de gato. El torturado era colgado desnudo y con un instrumento dotado de garfios en la punta y era rascado. Las afiladas uñas de esta zarpa de gato desgarraban la piel y arrancaban tiras de carne. A menudo los garfios penetraban tan hondo que dejaban el hueso a descubierto e incluso podían rascarlo. El torturado solía morir desangrado o quedaba inconsciente debido al dolor. El potro de tortura. Te tumbaban en un mesón de madera y ataban las muñecas al cabecero de esta. Los pies se ataban a su vez fijados a un rodamiento que por medio de un mecanismo iba enrollando la cuerda de tus pies. Al hacerlo se generaba una tensión que hacía que el cuerpo se estirase al máximo. Las articulaciones no podían dar más de sí y acababan desencándote hombros y caderas cuando la fuerza de tus músculos fallaba. Descuartizado por caballos. Una versión del potro un tanto macabra, se ataba una cuerda a cada extremidad del prisionero y a su vez el otro extremo de la cuerda a un caballo. De este modo un caballo estiraría un brazo o una pierna. En un momento determinado se fustigaba a los 4 caballos que tiraban con fuerza de la cuerda arrancando literalmente la extremidad del torturado. Esta era una ejecución pública que se solía emplear para asesinatos o intentos de asesinato a la realeza u otros nobles. Era una de las ejecuciones preferidas del populacho. La pera. Dependiendo del género del torturado, la pera era introducida por el ano o la vagina. Una vez dentro de tu cuerpo se giraba una manivela que abría el artilugio en tu interior causando un dolor insoportable. Además de la expansión, el objeto tenía en su punta unos pinchos se clavaban en tu interior. Esto hasta a mí me dolió. Purificando el alma. Si has visto la película de Iron Man 1, pasan eso.
En muchos países católicos, el clero creía que las almas malditas se podían limpiar si se hacía ingerir al condenado agua hirviendo, carbón ardiendo o ambas en combinación. Esta tortura solía producirse después de que el prisionero hubiese confesado su herejía, cosa que normalmente ocurría tras haber sido previamente torturado y en muchos casos antes de ser ejecutado. La jaula colgante. La víctima era inmovilizada por una jaula, normalmente se colgaba al preso desnudo para ser expuesto a la multitud como símbolo de terror. La muerte podía tardar semanas, en las cuales el torturado podía fallecer debido al extremo frío, el calor o, como en la mayoría de los casos, por hambre o sed. Este era un método de ejecución que normalmente se aplicaba después de que el prisionero hubiese confesado tras días de tortura. El machacador de cabezas, un utensilio en el cual introducían tu cabeza y mediante un rodamiento te apretaban la cabeza por arriba, mientras que por abajo estaba el tope con tu barbilla. Los dientes estallaban o se iban clavando en los huesos de las mandíbulas, los ojos se salían de sus cuencas debido a la presión cuando el cráneo se rompía y finalmente podía incluso salirse el cerebro por los oídos. Y así se descaca un cráneo. Quemado en la estaca. De seguro todos conocen esta tortura. Una de las ejecuciones predilectas de la Santa Inquisición para acabar con la vida de las brujas. Se creía que con el fuego se purificaba el alma de la ejecutada y se impedía que su maldad se propagase entre los demás aldeanos. La cuna de Judas. La víctima es suspendida sobre una estructura piramidal y baja lentamente sobre su afilada punta. El propio peso corporal causaba que dicho vértice desgarrase la zona de apoyo, que normalmente era el ano o la vagina dependiendo del género del acusado. Si el peso no era suficiente, se aplicaba un peso extra por medio de las cuerdas tirando del reo hacia abajo. Justin Bieber se traga toda la cuna y ni confesaría, pediría más XD. La cuna. Esta se podría considerar una forma evolucionada de la cuna de Judas. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada. El peso del cuerpo unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le unían a los tobillos causaban que se fuera clavando el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento, aunque en algunos casos, si el cuerpo se torcía, podía incluso amputar una extremidad. La doncella de hierro. Un sarcófago con un interior lleno de pinchos estratégicamente colocados para no causar la muerte del prisionero. Las afiladas puntas se clavaban en partes blandas y puntos no vitales para que el sufrimiento fuera el máximo posible. El sarcófago de la imagen fue utilizado en 1515, el ejecutado sufrió terribles dolores durante 2 días y eran continuos sus lloros y gritos de dolor durante ese tiempo. Las perforaciones que sufrió iban desde brazos y piernas en varios puntos hasta otros más delicados como el abdomen, hombros y el más espeluznante de todos, los ojos. Silla de interrogatorios. Cientos de afilados pinchos componían el respaldo y asiento de esta silla de torturas. Pinchos que por medio de una especie de cinturones que podían presionar al torturado a la silla se clavaban en toda la parte de atrás del cuerpo. Para que el sufrimiento fuese mayor, se colocaba bajo la silla de hierro ascuas ardiendo que calentaban la silla y quemaban a la víctima. Empalamiento. Si has jugado el juego de Mortal Kombat, podrás observar que puedes empalar a tus enemigos. Una enorme estaca perforaba y atravesaba tu cuerpo de un extremo al otro. Se solía perforar al sentenciado por el ano hasta que la estaca salía por la boca. Normalmente en este proceso se solía morir, pero se daban casos en los que se sobrevivía al sufrimiento durante casi un día. El empalamiento siempre se realizaba en público y solía dejar el cadáver a la intemperie para alimentar a los animales carroñeros y servir como escarmiento para el resto de la población. Justin Bieber se satisfacería con esta tortura, pero para él sería un placer. La sierra. Este fue el que más me traumó. A la víctima se la colgaba boca abajo de los tobillos, con lo que toda o casi toda la sangre bajaba hacia la cabeza, oxigenando el cerebro y manteniéndola consciente un tiempo mayor que en otros casos. Se procedía a cortar con una sierra, normalmente no muy afilada, el cuerpo en dos desde la parte genital. Habitualmente se alcanzaba el ombligo antes de que la persona perdiera el conocimiento, muy pocas veces se llegaba hasta el estómago. Durante el proceso tu propia sangre corría hasta gotear por tu cabeza. ¿Podría tu cuerpo soportar el dolor de ser cortado en dos por una sierra que en muchos casos no estaba ni siquiera bien afilada? Rompiendo con la rueda.
A la víctima normalmente desnuda se le ataban las articulaciones al suelo, fijaban por medio de unas maderas y se le iban destrozando los huesos de estas uno por uno con la brutal rueda de hierro, cuando todos los huesos eran papilla únicamente mantenida por la carne y la piel que los envolvía se le ataba a la rueda para ser expuesto a la muchedumbre, durante días se sobrevivía entre grandes dolores. Todas estas torturas eran de la Edad Media. Lástima que llegó demasiado tarde la guillotina, que aseguraba una muerte rápida sin sufrimiento. Eso fue todo. Dígame ustedes. Si te dieran a escoger una de todas esas, ¿cuál escogerías? ¿Y cuál se te hace más cruel? Suscríbanse, denle me gusta, y comenten.